Well, I'm really excited to be here today. I'm Sherry Sinwelski, Vice President of Crisis Care for Didi Hirsch Mental Health Services. And I oversee our Suicide Prevention Center and our suicide-related programs, including 988. Today's a really exciting day, I think. We're coming right off of the anniversary of the launch of 988. So on Sunday, we marked 1 year that this service has been available to the community. And I think that what's really amazing about the 988 service is that we now have a new number to reach out to a very trusted resource that's been in the community for 17 years. I can't even remember how many years we're at anymore. But what's really great about 988 is not only is this an easy to remember number that people can reach out to at any time, but I hope that it also marks a change in our community that helps us to let people know that it's okay to reach out and ask for help when they need it. What's even more exciting is that upon the 1 year anniversary of 988, we've also been able to launch some new services across the country, which allow individuals who are needing support in Spanish to get that support through chat and text. And so we've got a new program that just launched that's really going to increase access, I hope, in the Latino community across the nation. Today we're going to learn more about that service, as well as what are some of the challenges that are facing communities, specifically today the Latino community, in terms of seeking help, and how we can do better to provide services that meet their unique needs. So we have some folks from Didi Hirsch's Suicide Prevention Center that provide services in Spanish for 988, both on the hotline and some on chat and text. I'm going to allow them to introduce themselves and tell a little bit about who they are and what they do for us. I'll let you start. Thank you, Sherry. My name's Annalisa Rodriguez, and I'm a chat and text Spanish supervisor. We basically have chat and text now, in Spanish, and we talk to people who reach out to us in Spanish. Thank you. My name is Carla Centeno. I am one of the bilingual program coordinators. We manage the bilingual program, the call side, and the chat and text call side. We have about 80 counselors that are 24/7 available to take calls, chat, and text. Thank you. And so I'm Stephanie Vasquez. I'm as well a supervisor for the Spanish text and chat line. I've been with Didi Hirsch for about 1 year and 2 months now. Prior to being given this opportunity, I was actually on the bilingual call center. So it's really great to be here and be able to provide this service to the Latino community. Thank you. We're so grateful to our bilingual team for the support that they're providing across the nation as people are reaching out for services. We're also very grateful to have our distinguished guest with us today, Dr. Jeffrey Reynoso. Jeffrey is with the Department of Health and Human Services, and he has been a great supporter of 988, especially in terms of bringing this service to the Latino community. I'm going to read just a few words about Dr. Reynoso because he does have a really impressive background. Dr. Reynoso serves as the regional director at the U.S. Department of HHS, where he advances the administration's Health and Human Services priorities. He's the key representative for U.S. HHS Secretary Javier Becerra with state, local, territorial, tribal, and external partners in Region 9, which spans Arizona, California, Hawaii, and Nevada, the U.S. affiliated Pacific Islands, and 157 federally recognized tribes. He holds a Doctor of Public Health from Harvard University, and a Master of Public Health from Berkeley and a BA from UCLA, so strong roots here in California, and is the son of working class immigrants from Mexico who grew up in the Central Valley and North San Diego County. So we're really, really honored that you chose to join us here today, and I'm going to pass this on to you. Well, thanks, Sherry, and thanks to
your team here that's joining us today for this really exciting conversation that we'll be having. We will transition out to Spanish, maybe a little bit of Spanglish for the rest of the conversation. So I'll get it started with some prepared remarks. Again, buenos días y gracias por recibirme, Sherry. Es un gusto estar aquí y tener la oportunidad de trabajar con socios tan estimados como Didi Hirsch. Siempre es un poco agridulce hablar sobre el 988, que es la línea de prevención del suicidio y crisis. Pero sabemos que es un servicio que esperaríamos no necesitar. Pero es un recurso increíblemente valioso que tenemos que compartir con la comunidad. Y estos centros de crisis locales brindan apoyo emocional, sin costo y confidencial. El estigma de salud mental ha significado que las personas hayan sufrido en silencio durante demasiado tiempo. Y sabemos que especialmente en la comunidad hispana latina todavía tenemos mucho estigma sobre estos temas de salud mental. Gracias al gran trabajo de más de 200 centros de llamadas estatales y locales y organizaciones que comparten este recurso, más personas tienen la oportunidad de conectarse con servicios humanitarios en el momento de necesidad suyo o de un ser querido. 988 sirve como un punto de entrada universal para que, sin importar dónde vives en los Estados Unidos, puede comunicarse con un asesor profesional de crisis capacitado que puede ayudarlo las 24 horas al día, los 7 días de la semana. 988 es un parte clave de la estrategia de la administración Biden-Harris para abordar la crisis de salud mental de la nación. Hasta esta fecha, la administración del presidente Biden ha invertido casi $1,000 millones en esta iniciativa que salva vidas. En el año desde la implementación del 988, la línea respondió a casi 5 millones de contactos el año pasado, 2 millones más que el periodo anterior en los 12 meses. De esos casi 5 millones de respondidos, alrededor de 150,000 fueron mensajes de texto. Los mensajes de texto respondidos aumentaron un 1,135%, los chats respondidos aumentaron un 141% y las llamadas respondidas aumentaron un 46%. La velocidad promedio para responder disminuyó de 2 minutos y 39 segundos a 41 segundos a nivel nacional. Los estudios han demostrado que después de hablar con un consejero de crisis capacitado, la mayoría de las personas atendidas por el 988 tienen muchas más probabilidades de sentirse menos deprimidas, tener menos sentimientos de suicidio y, lo más importante, tener esperanza. Con el tiempo, la visión para el 988 es tener servicios de crisis adicionales disponibles en comunidades de todo el país, de manera muy parecida como funcionan los servicios médicos de emergencia. Parte de este objetivo significa asegurarse que los servicios sean lo más accesibles posible para la mayor cantidad de personas posible en su idioma. Es por eso que la semana pasada anunciamos la incorporación de los servicios de chat y texto en español. Las personas que llaman han podido comunicarse con alguien con quien habla español desde el 2008, pero desde la inversión de recursos gracias a la administración del presidente Biden, las tasas de respuesta han mejorado a un 22%. Ahora, es aún más fácil conectarse con los servicios en español a través de mensajes de texto y el portal de chat en línea. Simplemente envíe un mensaje de texto o chatee con Ayude al 988 para recibir servicios en español. Hoy me complace anunciar el lanzamiento de una nueva función de texto y chat para las personas que hablan español. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda ahora, llame o textea al 988 o chatea al 988 línea adevida.org. 988 línea devida.org. El 988 también utiliza Language Line Solutions para brindar servicios de traducción en más de 240
idiomas adicionales, por lo que cualquiera que lo necesite o que conozca a alguien que lo necesite puede estar seguro de que la ayuda está a una llamada, mensaje de texto o chat de distancia. Creo que hablo de nombre del secretario Becerra en el Departamento de Salud de Servicios Humanos y de nuestros socios cuando digo que vamos a continuar avanzando en este trabajo. Hay que darle la esperanza de vida a todos los que necesitan en nuestra comunidad. Y con eso vamos a empezar con la conversación aquí con mis colegas. La primera pregunta es, ¿cuáles son algunas de las barreras a la atención que se ve en la comunidad hispana latina y cómo combate Didi Hirsch esas barreras? Y vamos a empezar con Carla. Gracias. Una de las principales barreras que enfrentamos en nuestra comunidad es la falta de educación, la falta de conocimiento que existe todavía acerca de todos esos recursos disponibles para la comunidad, que en muchas ocasiones son a muy bajo recurso o simplemente son gratuitos. Entonces todavía existe mucho miedo, como se ha hablado anteriormente, mucho estigma de que las personas hispanas o de la comunidad latina no deberíamos acudir a ese tipo de recursos porque nos hace ser vulnerables, nos hace ser en muchas ocasiones ver débiles hacia nuestras familias o nuestros amigos. Entonces siento que esas barreras son los primeros que tenemos que tratar de sobrepasar para que esta ayuda pueda llegar a más personas dentro de nuestra comunidad latina. Some of the barriers that we are encountering, it's the lack of knowledge about all these free resources. In a lot of cases, all these resources are at a very low cost or even free for the community. And the Hispanic community are not reaching because of fear, because they feel that if they reach support for mental health, they're being seen as being weak within their families or even with friends. So I think those are some of the barriers that we have to try to eliminate among the community. And in English, so Sharon, I'm going to repeat the question. What are some of the barriers to care that you see in the Hispanic Latino community, your Hispanic Latino clients, and how is Didi Hirsch combating those barriers? Yeah, thank you so much, Dr. Reynoso. I think Carla did a great job of talking about some of the barriers, and I think Carla and the folks on this panel know better than I do. But I can say that Didi Hirsch is really committed to providing services in communities where discrimination or injustice limit access to care. And we've been doing this for a long time. We're really proud to have been providing 988 services on the hotline in Spanish for over a decade. We're proud to be providing chat and text services in Spanish through this new launch. So we've done things on a national level to collaborate with partners to provide the services. But I think another thing that's really unique and really great about Didi Hirsch is that we're a long-standing provider here in the community. We've been providing services for 80 years. We've got locations, 12 different locations across Los Angeles. We've got location in Orange County. And so we really try to meet people where they're at, to understand what are the needs, what are they facing, and really bringing people to the table in for example, in events like this, where we're elevating the voices of people who really understand what's needed to reach out. That's one of the reasons why at HHS we're so thrilled and excited for the official nationwide launch of the chat and text feature. It's all about removing barriers, creating more access points for mental health services. And Carla, como mencionaste, lo más importante es que la comunidad sepa que y sepa que estos servicios están disponibles para ellos y son sin costo y seguir mandando, corriendo ese voz, ese mensaje. La siguiente pregunta es para Annalisa. ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones comunes que escucha en la línea de crisis 988 en español? Gracias. La línea 988 es una línea nacional que toma llamadas de personas de todas las edades. Entonces, las preocupaciones que nosotros escuchamos en el día a día son
muchísimas, son muy variadas. Creo que la mayoría de las personas que se comunican con nuestra línea son personas que se sienten abrumadas, que necesitan a alguien con quien hablar. No necesariamente tienen que tener pensamientos de suicidios para tener una crisis emocional. Una persona en crisis que necesita este tipo de apoyo puede comunicarse con nuestra línea. Y creo que los problemas más comunes que escuchamos en nuestro día a día son problemas familiares, problemas de estrés ya sea en el trabajo o en la escuela, abuso de sustancias y en problemas de pareja o relaciones. Creo que serían los problemas más comunes que escuchamos en nuestra línea. So I would say that people call mostly when they're feeling overwhelmed and that they're feeling like maybe they need to talk to someone and reach out to get the help that they need. Not necessarily every caller or chatter has suicide thoughts. To be in a crisis, they can just reach out and talk to someone, to talk to a trained counselor. And I think one of the most common topics that we get at the Lifeline is family problems, relationships, stress with work, schools, or substance abuse problems. Great. Thanks so much, Annalisa. I think you kind of hit it on the head that while the 988 hotline, many think of it as the suicide prevention hotline, and it is, and that's an important resource. There are just a range of issues that individuals and communities face that bring them to a point of distress, and that help is there through 988. Ahora, la siguiente pregunta es para Stephanie. ¿Por qué es importante agregar las opciones de texto y chat para las personas que hablan español? ¿Cómo espera que impacte a las comunidades que hablan español? Este servicio es muy importante para la comunidad latina y hispanohablante, simplemente porque les ofrece la facilidad de accesarlo donde quiera que estén. A veces los latinos y hispanos vivimos en casas donde no tenemos la facilidad de excusarnos y poder expresar lo que sentimos. A veces nos dicen que no debemos de decir lo que está pasando, de mantener todo en casa. So esta opción ofrece la posibilidad de que puedan pedir la ayuda sin sentirse juzgados, sin sentirse que les van a decir que hicieron mal y nada de eso. Le ofrece mucha ayuda a muchas familias que lo necesitan y no lo hacen por el miedo de que van a ser juzgados. So this resource is really helpful to the Hispanic and Latino community simply because it offers them the accessibility to access the resource in the moment where they are currently in crisis. A lot of the time, the Hispanic and Latino communities don't have the luxury of, being able to step away or just kind of express themselves in that moment because of the fear of being judged by their own family, being told that it's not okay to go outside of your home and talk about your problems. So being able to chat and text in that moment gives them that safety and security that they can express what they're feeling without being judged. Yeah, thanks, Stephanie. And para añadir un poco, sabemos en las cifras nacionales que el suicidio fue la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 14 años y de 25 a 34 años. En las cifras, desde que anunciamos el chat en inglés, vimos que la comunidad que accedió a ese recurso fueron los jóvenes. Para ellos es más fácil, ¿verdad? Mandar un texto, a chatear que estar en el teléfono porque viven en casa, están alrededor de familiares y sus amigos. Entonces creo que lo importante del 988 es la confidencial, ¿verdad? Que todo es en privado. La siguiente pregunta creo que es para Carla. ¿Tiene una historia reciente que le viene a la mente sobre cómo el 988 pudo apoyar a un hispanohablante en crisis? Sí, una historia que se me viene a la mente es una señora que estaba pasando por un ataque de pánico en medio de la noche y no sabía a quién llamar, a quién acudir y por medio de buscar nuestra información en línea encontró nuestro número. Recuerdo que estaba muy ansiosa, tenía mucho miedo y no sabía
qué hacer en ese momento, y hablando con ella pudimos ayudarla a que se calmara. Hicimos ejercicios de respiración. Ella pudo controlar sus emociones, sus sentimientos, y a pesar de que era en medio de la noche, ella pudo volver a regresar y a dormir y poder seguir con su día a día. I remember a story about a woman that was having a panic attack in the middle of the night, and she didn't know where to call or who to reach out for help. So she located her number by doing an online search. And we were able to support her. I was able to help her doing breathing exercises, and she was able to calm down, and luckily she was able to go back to sleep and continue with her day. Yeah, thanks, Carla, for that story. You know, I think what comes to mind with that is just a simple conversation around breathing. Remembering to breathe, to center yourself, can bring someone down and calm down the mind, and shift from a state of panic to a state of calm. Creo que la historia que compartió Carla, tan importante que algo simple como un ejercicio de cómo respirar puede tener un impacto tan grande en una persona. Una persona que está a un punto de un ataque de pánico, a poder relajarse y poder a sentirse mejor. Y creo que eso es lo importante, que el trabajo que hacen todos ustedes, que están ayudando a la comunidad a tener esas herramientas de cómo saber cómo a mejorar su salud mental. La siguiente pregunta es para Annalisa. ¿Qué le dirías a alguien que está preocupado porque un ser querido tiene pensamientos suicidas? ¿Y qué le dirías a este individuo que experimenta pensamientos de suicidio? Gracias. Cuando una persona que queremos, como un familiar o un amigo, se acerca con nosotros y tiene la confianza de decirnos que está teniendo este tipo de pensamientos o este tipo de sentimientos, es muy normal, ¿no? Sentirse abrumado, sentirse asustado, porque es preocupante, ¿no? Que una persona que quieres esté pasando por estos momentos tan difíciles. A veces es mucho estrés, mucha ansiedad el pensar qué decir o qué no decirle a una persona que está teniendo ese tipo de pensamientos. Y es importante que sepan que cualquier persona puede apoyar a una persona que se esté sintiendo de esta manera, una persona que esté teniendo pensamientos de suicidio. Y lo más importante es estar ahí para ellos, estar para escucharlos, para darles apoyo, para que ellos sientan la confianza de que si ellos llegan a tener este tipo de pensamientos de nuevo, pueden hablar contigo y tú vas a estar ahí. Eso creo que es de las cosas más importantes para ayudar a una persona que está en crisis. De igual manera, también hay señales a las que se puede estar alerta para poder detectar si una persona está teniendo pensamientos de suicidio, si se sospecha que puede estar pasando por una crisis, como estar atento a que incrementen su abuso de sustancias, que se empiecen a aislar, tal vez también que empiecen a actuar de una manera extraña de la que no han actuado anteriormente, o incluso que directamente hagan comentarios como que no le encuentran sentido a su vida, que no quieren estar aquí, que no ven salida a sus problemas. Todos estos son comentarios que también pueden ser una alerta a que tal vez una persona está pasando por una crisis, y se pudiera, con estas señales, hacer una evaluación de riesgo a la persona en crisis, ¿no? Y que ya sea directamente preguntándoles si están teniendo pensamientos de suicidio o si tienen algún plan en específico de qué es lo que planean hacer para lastimarse. Y a partir de ahí se puede hacer un plan para ayudarlos a mantenerse a salvo cuando están teniendo esta crisis, ¿no? Y creo que a una persona que está teniendo pensamientos de suicidio es muy importante decirles que no están solos, por algo están estas líneas y cada día vemos más y más personas comunicándose con la línea de crisis. A veces es muy difícil ser vulnerables y platicar lo que está pasando o tal vez piensan que no tiene sentido hablarlo o creen que no va a ayudar, pero en la mayoría de los casos esto es muy importante. Con solo platicar con una persona, ya sea con un consejero capacitado de la línea o con una persona de confianza,
puede ayudar mucho a salirse de su cabeza y ver las cosas desde una perspectiva diferente, ¿no? Y esta llamada o esta conversación pudiera ser el primer paso a empezar un camino a la sanación, ¿no? O el primer paso a un tratamiento para tener la ayuda que se necesita. It's important that third parties know, like if a loved one or someone who you care about is having suicide thoughts, to know that anyone can be support for a person in crisis. It doesn't necessarily have to be a trained counselor. You can just be there for them, support them, be empathetic, and just listen to them, validate their feelings. It's important to also look out for some warning signs like substance abuse, isolating, and among others. And you can talk to them directly, ask them if they're having suicide thoughts, if they have a specific plan, if they're, thinking about hurting themselves. You can ask them directly. Most of the times they will share with you if they can confide in you, and just being there for them is a lot. And to a person who's in crisis, it's important that they know that they're not alone. There are a lot of people who are struggling with this, and that's why these lines are here for, to share, and just talking about it can be a huge help to get the help that you need. Also, I wanted to mention that there is a website that third parties can go to, that it's called betheone2.com. Third parties can go there, look for resources, like kind of guidance on how to help someone who's in crisis. Y se me pasó comentar en español también que existe una página en línea en la que pueden ir personas que se preocupan por una persona que pueda estar teniendo pensamientos de suicidio. La página es betheone2.com. Y en esta pueden encontrar unos pequeños consejos o cómo se pudiera navegar, cómo ayudar a una persona que está en crisis. Muchas gracias. Y otra pregunta que tenía para cualquiera de los panelistas: cuando una persona está en crisis y necesita like follow-up care, necesita más servicios de un profesional, un doctor, hay un recurso para ellos. En la línea, si una persona está en crisis que necesite algún seguimiento, en ciertos casos se les puede ofrecer una llamada de seguimiento, pero también contamos con recursos que podemos ofrecer en los que ellos pueden conseguir un poco más de información para ya tener un seguimiento más largo que sea un poco más sustentable para la persona en crisis, ¿no? La siguiente pregunta es y algo que quería decir sobre tus comentarios, que cualquier de nosotros podemos apoyar a alguien que está en crisis, y es no venir con el pensamiento que voy a criticar a la persona, pero voy a estar allí con cariño, voy a estar allí a consolar, ¿verdad? Y con eso las personas se sienten que pueden ser más abiertas y hablar de su estatus de crisis y de cómo se siente mentalmente. Gracias por tus comentarios. La siguiente pregunta es para Stephanie. ¿Cuáles son algunos conceptos falsos comunes sobre el 988 y qué quiere que el público entienda sobre este recurso? Algunos conceptos falsos que se piensa de la línea 998 es que cuando llaman y solo con decir que están teniendo pensamientos de suicidio es que vamos a llamar a la policía, o que vamos a pedir información que los identifique, que vamos a saber dónde es que viven, dónde están, o también que se necesita aseguranza o que tienen que pagar. Pero lo que queremos que entiendan es que nosotros estamos aquí para ayudarlos. Todo es completamente confidencial, y nada más queremos proveer esa ayuda que muchos necesitamos en la comunidad. Common false ideas of 988 are that by just calling and simply stating that you're having suicidal thoughts is that we're going to call the police, or that we're going to ask information that completely identifies you, that we're going to know exactly where you are, or that you need to have insurance to access the service, when in reality it's completely free, completely confidential, and we just want to be there to offer that help and support that someone needs when they are in crisis. Yeah, very clear. I think
just sharing the word, especially with the Latino community, that the service is available regardless of income, regardless of immigration status, and it's confidential. Importante de reconocer que este servicio está aquí. No tiene que ver su estatus migratorio o sus ingresos. La siguiente pregunta es para Annalisa. ¿Qué puede esperar una persona, un buscador de ayuda, cuando envía mensajes de texteo, chateo o llama al 988? Okay. Primero me gustaría retomar un poco la logística de cómo comunicarse con la línea y cómo comunicarse con un consejero en español. Hay 3 maneras de comunicarse con un consejero en español. La que ya se conocía, que es llamar al 988, presionar el número 2 y se conecta directamente con un consejero que habla español. También se puede mandar un mensaje de texto al número 988 también y contestar con la palabra ayuda, y directamente de igual manera se conecta con un consejero en español. Y por último pueden ir a la página del 988 en línea, que es 988 línea de vida, y seleccionan la opción en español, chatear, directamente se conectan con una persona que habla en español. No necesitan pasar por muchas personas para llegar al lenguaje que es el que están buscando. Y una vez que ya se conectaron, que decidieron comunicarse con la línea, van a estar conectados con un consejero que está muy capacitado para tomar la llamada, ya sea una persona que se ha preocupado por un ser querido o la persona en crisis, que es la que se está comunicando. Esta persona va a estar ahí para escucharlos, para checar si están bien, si están teniendo pensamientos de suicidio en ese momento, checar en su seguridad, que estén a salvo, que no estén heridos, y darles el apoyo emocional que tal vez están buscando en ese momento, escucharlos sin juzgarlos, con compasión, con empatía, y si la persona que se está comunicando con la línea sí lo desea y hay algún recurso que nosotros les podemos brindar a ellos que les pudiera servir a largo plazo, también es algo que se pudiera hacer, ¿no? Ya dependiendo de cada situación. So first I would like to say again how to connect with a Spanish counselor in the 988 Lifeline. There are 3 ways to connect with a Spanish counselor. You can call 988 and press 2 to reach out to a Spanish counselor. You can also send a text message to 988 with the word ayuda. You get directly connected to a Spanish counselor. And finally, you can go to the 988 Lifeline website, choose the Spanish option and chat, and you get directly talking to someone in Spanish. Then once you're connected, you will be talking to a trained counselor who's prepared to take your call, either if you're the person in crisis or a third party who is concerned about a loved one. And you're going to be talking to someone any day, any hour, to someone who's going to be there to listen to you with compassion, empathy, no judgment, and give you the emotional support that you might be needing at that time, and just be there for you, you know. And in some cases, if the chatter or caller does require it, we can sometimes bring up some resources that might be useful for them in the future. Thank you. La siguiente pregunta es para Carla. ¿Qué te hizo elegir ser un consejero, una consejera de crisis como Didi Hirsch? Tenía amigos en la universidad que pasaban por crisis, en muchas ocasiones tenían pensamientos de suicidio y no sabía cómo ayudarlos. Entonces descubrí este programa aquí en Didi Hirsch y empecé a ser voluntaria. Después de que llegué aquí como voluntaria, conocí el programa de español y quería ser una persona que pudiera ayudar a la comunidad hispana y poder ayudar a más personas a que conozcan este recurso y decir que este recurso está disponible para todas aquellas personas que están en crisis, que tienen pensamientos de suicidio, y que podemos hablar con una persona confidencialmente y poder desahogarnos, poder decir lo que nos está pasando sin que seamos juzgados. Entonces, el poder ayudar a aquellas personas que lo necesitan fue lo que me hizo llegar a este maravilloso lugar que es Didi Hirsch. When I was in school, I had friends that were experiencing crisis or even having thoughts of suicide, and I didn't know how to support them or how to help them. So I joined Didi Hirsch as a volunteer 7 years ago, and I discovered they had
Spanish call side, and I wanted to also be able to share the within the community the opportunity for them to be able to talk to someone in their own language and be a support for others that they were not aware that they can call and they can share with us even if they're having thoughts of suicide or just a crisis. That's great. And I think we all have our stories of, what got us into this work. The last question is going to be for Sherry. So what still needs to be done to ensure 988 is available to the Hispanic Latino community here in LA, Orange County, and across the country? I think one of the first things is really getting the word out, making sure that people know that this resource is available, at the concerns that they might have about using it are addressed. So things like making sure that they know that it's free, it's confidential, they don't have to share any information that they don't want to. But it's also going to require a campaign that, allows people to hear about this service, from members of their own communities. So we really need to make sure that, this campaign is created by people who understand what are the challenges, and speak to them so that it can become a trusted resource. I think another thing is just getting out into communities and really building relationships, with both the members of the communities as well as resources in those communities, so that they can let people know that, maybe there's somebody who's, seeking counseling services face to face, but letting them know, 988 is available when I'm not here. So getting the word out through other trusted providers and champions in the community. I think another thing that's really important is education that mental health is just as important to us as people as physical health is. I thought the story that Carla shared about the woman who was having a panic attack, having a panic attack ever, especially for the first time, like you might think you're dying, and you don't know what to do about it. And I think that, when somebody falls and breaks their legs or cuts themselves, or if they feel like they're getting a cold, we know what to do. And not only do we know what to do, nobody says, oh my gosh, you went to the doctor because you broke your leg? But it still happens when we're talking about emotional health. And so I think really being able to continue to normalize that the way we feel mentally and emotionally is as important as how we feel physically. We're all one. And so I think that's important. Lastly, I think another thing that's really important, we've done a lot of evaluation of the National Suicide Prevention Lifeline before it became 988. And we know that the service is effective. We know that people who call and use the number, say that it saved their life. I think we need to also make sure that we're evaluating the services in Spanish in the same way. Are there things that we can do to be better? Are the models and the training that we use for crisis care in English, how do they apply within the Latino community? Are there things that we need to tweak or revise to make this service even better? So those are some of the things that come to mind when I think of the future of 988 for the Latino community. No, that's really great. I think there were so many things I feel like could be its own conversation, but the one thing, I think you mentioned towards the beginning of your comments around just education outreach, and that's part of my role here at HHS. Secretary Javier Becerra always likes to say, we're not waiting for the American people to come to us, we're going to the American people and meeting them where they're at. Como dice el secretario Javier Becerra, no estamos esperando que los estadounidenses, las personas de Estados Unidos vengan a nosotros. Nosotros como el Departamento de Salud y Servicios Humanos vamos a ir donde está la comunidad. With that, I want to thank the panelists for your great remarks. And am I giving closing remarks now? Yeah. Okay, all right. Okay, so I'll just give some really brief closing remarks. I'll start in English and then I'll say it in Español. HHS has a bold vision for the future of crisis
crisis care in our nation. It is built on the belief that everyone experiencing crisis should have someone to talk to, someone to respond, a safe place for help. 988 means support is here. 988 is more than a number, it's real people. The U.S. transitioned to 988 as a new way to reach the 988 Suicide and Crisis Lifeline, formerly the National Suicide Prevention Lifeline, is an important step towards achieving part of that vision, someone to talk to. We want everyone to know that there is hope. Whether you're experiencing thoughts of suicide, a mental health or substance use crisis, or any other kind of emotional distress, there is compassion and support available through the 988 Lifeline, by phone, by text, or by chat, and now in Spanish. HHS tiene una visión para el futuro de la atención de crisis en nuestra nación. Se basa en la creencia que todos los que experimentan una crisis deben tener alguien con quien hablar, alguien que responda, un lugar seguro para recibir ayuda. 988 significa que el apoyo está aquí. 988 es más que un número, son personas reales. La transición de la línea de prevención de suicidio y crisis al 988 es un paso importante para lograr parte de esta visión. Queremos que todos en la comunidad sepan que hay esperanza, ya sea que esté experimentando pensamientos suicidas, una crisis de salud mental o de abuso de sustancias o cualquier otro tipo de angustia emocional. Hay apoyo compasivo disponible a través del 988 por teléfono, por text o por chat. With that, we're going to close. Yeah, I would like to just thank you, Dr. Reynoso, for joining us today. I've been working in suicide prevention for 30 years. And if you would have told me 30 years ago that we would be having this conversation, that folks from HHS would be coming to the community, just like you talked about, to talk about suicide prevention and crisis care, I would have never believed that. And so to see the support that this administration, Secretary Becerra, yourself have given to 988 and to suicide prevention and crisis care, it really just brings a whole new level of hope as a provider, and I hope also hope to people who are in crisis, to know that they're not alone, that they can reach out to help, and that there's services there that care and support them. And I also want to thank our members of our panel today. These are the ones who are doing this hard work day in and day out every day, listening on the other end of the line when people are in crisis. You guys do amazing work. You save lives every day. Thank you. Thank you.